Este es el episodio del 24 de febrero del 2025, donde estamos realizando nuestra etapa número 4 del Camino de Santiago, que comprende la distancia entre Arzúa y Opedruso. Así es. Bienvenidos a la nave con destino de retorno a la psique astral. Bueno, primero que todo, les quiero agradecer si llegaron hasta este episodio y si nos han escuchado durante los episodios anteriores. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por conectar con nosotros y con esta pequeña aventura que estamos viviendo. Y pues nada, entremos en el tema. Lo primero que tengo que decir es que fue el mejor día. Para mí, desde mi experiencia, fue el mejor día. Pero empecemos por el comienzo. Ya sabíamos que se avecinaba lluvia, así que decidimos salir muy temprano. De hecho, fue la primera vez del camino que salimos antes que el sol. Siento que igual siempre queríamos hacer eso, pero pues nos tomamos nuestro tiempo y al final pues salíamos, ya había amanecido, tipo 7, 7:30, 8 a veces. Pero esta fue la primera vez que pudimos salir y no había salido el sol, estaba oscuro. E incluso pues nos tocó con las linternas y fuimos oficialmente las primeras en salir junto con otra chica que nos encontramos justamente saliendo del pueblo. Y pues empezamos bien, ¿no? Primeras en salir según nosotras, ¿no? Sí, no falta el que esté más loco y madrugue más. Ajá. Pero por lo que nos pasó después, entendimos que sí habíamos sido las primeras, al menos del grupo de personas y peregrinos que ya más o menos habíamos distinguido. ¿Y por qué nos dimos cuenta que éramos las primeras? Porque pues todo el mundo empezó a adelantarnos, ¿no? Entonces pasamos de ser las primeras a prácticamente yo creo que las últimas en llegar a la etapa. Esta fue una etapa de 19 kilómetros, al igual que las dos primeras etapas, pues fue una etapa muy húmeda, mucha lluvia, en mi caso personal mucha incomodidad física. Volví a enviar la maleta, iba sin peso, pero igualmente la incomodidad seguía. Entonces, pues ahí están las dos polaridades, ¿no? Dani se sentía súper bien, yo en realidad me estaba sintiendo muy mal, creo que fue el día que más mal me sentí, pero pues bueno, independientemente de eso, lo logramos, llegamos con calma y sin prisa. Tengo que decir que ese día hice algunos cambios. Primero me cambié las medias. Recibí una sugerencia que la verdad me entró un poco mal de parte de un peregrino. Bueno, yo estaba sufriendo mucho porque en las etapas anteriores tenía ampollas y literalmente me dolía cada paso, lo cual era bastante tortuoso. Y en el comentario que me hizo esta persona, que me llegó como, uy, me costó como recibirlo por la manera en la que me lo dijo y de pronto por la personalidad, sí, de quien me lo dio. Pero básicamente lo que me dijo fue tienes que hacer algo ya, porque o si no, pues no vas a poder con las etapas que vienen. Así que intenté hacer algún cambio. No encontré tampoco muchas farmacias ya como en el momento en que quería comprar algo para los pies, algo que se llama doble piel, que fue lo que me recomendó. Y al final no lo encontré, pero lo que sí hice fue cambiarme las medias. Yo había estado usando unas medias un poco más gruesas, térmicas, pues por el tema del frío. Y un peregrino, Álvaro, que estoy segura que va a estar escuchando eso, gracias Álvaro, me regaló sus medias. Eran unas medias como licradas, delgadas, pero son de estas como de deportista, ¿no? Porque son Sí, como de básquetbol. Entonces eran bastante buenas en calidad. Y siento que esas medias me dieron superpoderes, amiga. Además que ya las heridas de mi pie se habían, o sea, estaban mejorando. Siento que ese día mi cuerpo como que entendió lo que estaba haciendo al tercer día. Fue como, ok, o sea, nos vamos a poner en este plan y ese fue el día como que mi cuerpo mejor respondió. Los pies ya no me estaban doliendo, las medias estaban funcionando, las ampollas ya las tenía pues como pegaditas, sequitas, no me salieron ampollas nuevas y andaba
con un impulso energético imparable. O sea, como que de repente sentí que puedo hacer esto toda la vida. Peregrinar toda la vida. Sí, como puedo seguir haciendo. Dani, fuiste muy afortunada de que te regalaran esas medias. Y también me acuerdo mucho que en esta etapa nos fue, pues, por la misma razón que salimos tan temprano, pues no tuvimos tiempo de comer. Entonces eso fue otra cosa que nos dificultó un poco más el camino porque pudimos comer como hasta mediodía en un restaurancito que encontramos ahí en la mitad de la carretera, en la mitad de la nada. Entonces ahí como que pudimos recargar un poco de energías. Ahí fue donde precisamente tú lograste cambiarte tus medias, que Ujú. paramos a comer y todos los peregrinos pues paraban ahí, entonces pues como que todos nos íbamos viendo las caras. Y pues fue una doble salvada Dani por sus medias y sus pies. Y yo pues porque ya necesitaba un poco de alimento y energía para poder continuar. Esto fue un fenómeno que vivimos particularmente en esta etapa y era que no encontrábamos ningún lugar para abastecernos o para comer directamente en el camino. O sea, Incluso llegando. exacto. Eh, o sea, sí habían, pero estaban todos cerrados por Sí. la temporada. Así que era como, siempre salíamos y como mentalmente, bueno, parece que a la mitad o en este pueblo que vamos a pasar a las 2 horas va a haber un restaurante, ¿no? O algo para comer. Y llegábamos y cerrado. No, entonces en el otro pueblo, pero pues el otro pueblo es a 1 hora. Y llegábamos al otro pueblo cerrado. Entonces como que mentalmente también eso te juega como en contra, porque es como, Necesitas energía para poder continuar y pues de dónde más y vas que a... sabes que tienes que caminar 1 hora más hasta encontrar otro pueblo, a ver si de pronto hay algo abierto a mí. Yo cuando entré ahí a ese lugar le dije, eres la única que está abierta. O sea, gracias. Hasta me acuerdo que comí. Me lo saboreo todavía. Quesito. Ay, me ¿Qué? pedí el quesito de De Arzúa. Arzúa Deli. Ujú. Recomendado, parece un quesito brie. Delicioso. Una vez que comimos, continuamos y ahí hicimos algo que tampoco habíamos hecho nunca o previamente en las etapas anteriores y fue escuchar música. Yo la verdad estaba un poco, no le encontraba un poco como el sentido a ponerme los audífonos porque siento que de alguna manera como que te ensimismas y estás como pues distraído de alguna manera escuchando música y pensé que de pronto no te daba pie el estar escuchando música para pensar o para tener un proceso más interior, no sé, de Reflexión. reflexión o lo que sea. Pero dije, why not? No sé, creo que fue hasta idea tuya, como de que Sí, escucháramos música. sí, la verdad es que yo necesitaba como ese impulso porque como les digo, yo venía con un dolor ya muy intenso de rodillas, me dolían muchísimo mis rodillas, entonces el frío pues era muy intenso y este dolor se acentuaba mucho más cuando iba en bajada y esta etapa tenía mucha subida y mucha bajada, entonces el dolor era impresionante y dije, no, necesito una motivación extra. Dani se puso su música, yo me puse la mía y pues ahí cada quien agarró su ritmo y su camino. En un principio yo venía imparable, pero pues ya después Dani me alcanzó, se adelantó mucho, yo pues seguí caminando a mi ritmo, a mi paso y eso también es una reflexión que se puede hacer frente a esta etapa, ¿no? Eh, Fue yo creo la etapa en la que cada una tuvo más como tiempo a solas, ¿no? En cuanto a camino, en cuanto a recorrido, caminado. Eh, entonces también fue como reconocer que tu cuerpo va a un ritmo diferente de pronto a la persona con la que estás peregrinando o incluso con los demás peregrinos que se van conociendo por el camino. Hubo muchísimos que nos pasaron, hubo algunos otros que iban muy rápido porque pues no querían mojarse y querían llegar a Opedruso antes de que llegara la tormenta. Claramente ese no fue nuestro caso porque como les digo, yo creo que nos tardamos que 3 horas más en llegar de lo de la etapa, ¿no? Entonces, eso también me invita mucho a reflexionar que pues hay que ir a nuestro ritmo, hay que saber escuchar nuestro cuerpo, nuestra intuición, conectar también de pronto un poquito con estas necesidades físicas que se van
presentando y que van surgiendo a lo largo del camino y también pues en el caso de Dani pues aprovechar esos boosts de energía y de, ¿cómo le podrías decir? Sí, creo que en mi caso también eh, yo me puse mi música y de repente sentí que todas las canciones me hablaban del camino. Y de hecho hice una playlist que se las dejaré en algún lado. Hice una playlist sobre las canciones, no sé, que me parecían que iban adecuadas con el camino. Y sentí una felicidad, amiga. O sea, yo me sentía feliz, me sentía con muchísima energía, ya no me dolía el cuerpo. Y empecé a caminar y caminar y miraba pues los arbolitos. Además que esa fue la etapa más hermosa en cuanto a paisaje. Ujú. Era un verde, a mí mi color favorito es el verde, pero ese verde es mi verde favorito, o sea, ese verde musgoso, como en todas las tonalidades, como de verde brillante y uno más oscurito y los pajaritos, o sea, yo andaba pero en un hype. Pero incluso para mí, yo me daba cuenta que aunque Lina, a ver, yo estoy haciendo la peregrinación con Lina, ¿no? Estamos atravesando el mismo camino, pero para Lina yo podía ver que era totalmente diferente la experiencia en polaridad, o sea, no era que era un poquito diferente, éramos extremos opuestos de un mismo camino. Yo veía que le estaba costando a ella, caminaba ya pues despacio, pues a su ritmo, y yo miraba como pues era difícil para ella como ese último tramo sobre todo. Ujú. En cambio, yo me podía sentir y percibir a mí misma on fire, ¿no? Entonces yo estaba feliz, casi que brincando, caminaba en zigzag, como tipo una niña chiquita, tipo Caperucita Roja, recogiendo, caminando por el bosque, así yo andaba como en un cuento de hadas, súper feliz. eh, y tampoco me era fácil parar a esperarte, ¿no? Porque eso me Sí, no, hacía a mí claro, perder como el el impulso. impulso, más aún así que me adelanté bastante, todavía como que te seguía teniendo como sabía que ya estaba detrás mío, ¿no? Pues por el tema de que obviamente estoy con ella, no la voy a dejar como tirada, sino que sabía que estaba atrás mío, al menos a un ojo de distancia, o ya cuando yo llegué, porque la lluvia se empezó a poner muy intensa, entonces ya a mí también me entró como hay que llegar al hostal, y ya te estaba mirando por la ubicación del teléfono. Y dije, ah, no, ya sé dónde viene. Pero para ambas, tanto para ella como obviamente tiene que escuchar su cuerpo y ir al ritmo que es el de ella, tanto para el mío que es, ok, en ese momento este es mi ritmo que es un poco más rápido, pero fue interesante como la experiencia dual, eh, además que también nuestro ritmo fue muy diferente al de los otros peregrinos, ¿no? Todos nos pasaron, a pesar que fuimos las primeras que salimos, y todo bien, o sea, como que al final también hay una certeza de que el camino nos va a juntar en algún momento, ¿sí? Ujú. Como vamos a llegar, ¿no? Cada uno a su manera, a su ritmo, pero allá nos vemos, es como la sensación también. Pues bueno, ¿tienes alguna reflexión? ¿Cómo fue tu experiencia con la música? ¿Crees que mejoró? O sea, ¿qué opinión tienes sobre eso? ¿Recomendarías? ¿Quieres escuchar mi playlist? Sí, claro. La música anima, la música sana, la música nos conecta, la música pues es arte, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de música, claramente, todos tenemos gustos diferentes. Habrá cosas que me motiven a mí y que no motiven a otra persona, pero la música en ese último tramo pues fue mi salvavidas. Fue mi salvavidas, yo trataba de no pensar en el dolor, sino enfocarme en cantar, en escuchar la música, en escuchar las letras, tal vez en mover un poquito los bracitos así como estoy feliz y bailando por la mitad del bosque.
Y la verdad que sí me distrajo mucho en cuanto a la mente nos juega sucio, ¿no? Entonces, eh, traté de distraer mi mente, traté de distraer mis pensamientos con la música y en realidad pues sí, me ayudó mucho. Lo logré al final y pues nada, la música sana. Hermoso. Entonces, nos vemos para el siguiente episodio para hablar sobre la última etapa. Ujú. Adiós, ¿sí? Cuídate mucho. No, buen camino, tonta, siempre dices eso. Buen camino. Psique astral. Psique astral.